El gobierno de la República confirmó que el salario mínimo se aplicará tal como fue pactado en el acuerdo firmado por los tres sectores el pasado mes de abril de 2022. Asimismo, el sector empresarial afirmó que respetará el convenio incluso con la elevada inflación que se registró el pasado año en la nación centroamericana, dijo Armando Urtecho, director ejecutivo del Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Urtecho agregó que una vez revisados los valores entregados por el Banco Central de Honduras, las partes acordarán y luego el gobierno deberá publicar el documento en el diario oficial La Gaceta. El acuerdo contemplaba un ajuste de 5.32% para la microempresa, también un 5.50% para la pequeña empresa, un 6.50% para la mediana empresa y un 8% para la gran empresa. Con el aumento a la inflación se aplicará la salvaguarda, por lo que el aumento al salario mínimo estaría superando el 10% por la inflación proyectada por el BCH. Hay una cláusula de salvaguarda que lo que se maneja es que si la inflación supera el 8%, es decir, llegar a las dos cifras, automáticamente el patrón tiene que aplicarle al trabajador el ajuste al salario mínimo, manifestó Benjamín Vázquez, presidente del Consejo Económico y Social. Sin embargo, para los dirigentes obreros, este ajuste apenas reconoce las pérdidas del poder adquisitivo en 2022, por lo que el convenio no requiere una negociación. 10.44% es lo que se ha proyectado el BCH, el último ajuste es del 8%. La cláusula de salvaguarda dice de manera contundente que en el caso de la inflación sea mayor a lo establecido, se aplicará automáticamente la inflación, indicó Daniel Durón, secretario de la Secretaría General de Trabajadores. Se espera que en los próximos días las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social publiquen el acuerdo con los valores actualizados para que las empresas apliquen los ajustes que podrían andar entre los 700 y 1.400 lempiras. Esto último dependerá del tamaño y rubro de la compañía, por lo que los salarios oscilarían entre los 8.000 y 15.700 lempiras. El precio del dólar y el euro es presentado por Alubico, aluminios y vidrios Comayagua. El precio del dólar y el euro fue presentado por Alubico, aluminios y vidrios Comayagua. Nacionales. El Colegio Médico de Honduras decidió suspender las asambleas informativas y reanudar labores, luego de finalizar con la reunión que sostuvieron con las autoridades de la Secretaría de Salud. Hemos sido informados de muchos de los avances de esta Secretaría, que vamos a empezar a ver resultados en este año actual. Se suspenden las asambleas porque el gremio médico ya había acordado que en el momento de tener la fecha y la hora de la cita de esta reunión con esta comisión, que le hemos llamado una comisión presidencial para la salud, estamos citados para el próximo martes 10 de enero a las 10 de la mañana, y es donde vamos a empezar a dialogar y a volver a discutir todos estos puntos y a ponernos a la disposición para mejorar el sistema de salud. No obstante, el titular de la Secretaría de Salud, José Manuel Mathieu, afirmó que hubo diferencias, pero dialogando se lograron entender. Hay cosas que están en ley, cosas con diferencias de opiniones. En cuanto a la interpretación, no se corresponde hacerlo en caso de gente que no debe encargarse. Se analizaron los 15 puntos y hay cosas a las que se han avanzado según la opinión de Mathieu. Hay cosas que están en ley. Hay cosas que hay diferencias de opinión en cuanto a la interpretación de la ley. No nos corresponde a nosotros interpretarla. Para eso hay gente que debe encargarse de esto. Los 15 puntos fueron analizados, no solo discutidos, analizados. Hay cosas en las que se ha avanzado mucho, a pesar de la opinión que algunos han tenido, errada. Pero todavía falta otras cosas que arreglar. Algunas tienen que ver con el Congreso Nacional.
En cuanto al abastecimiento de medicamentos, dijo que buscarán miembros del colegio médico que colaboren en la Secretaría de Salud para que puedan ser por lo menos veedores de los procesos de compra. Asimismo, estarán encargados con las comisiones para hacer compras directas y se espera mejorar porque a fin de mes se entregarán medicamentos comprados por el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica. Indicó que en la Secretaría de Salud falta el presupuesto en diferentes áreas. Eclesiales. Después del funeral en la plaza de San Pedro, el cuerpo de Benedicto XVI se desplazó hasta la cripta de los papas bajo la Basílica de San Pedro. El cardenal italiano Giovanni Battista Re, decano del Colegio Cardenalicio, invitó a los presentes a rezar por el alma del Papa emérito. Carissimi fratelli e sorelle, supplichiamo umilmente Dio, Padre di misericordia, per il Papa emerito Benedetto, che si è addormentato nel Signore. El arzobispo George Ganswein y las 4 laicas que cuidaron del Papa emérito en sus últimos días estuvieron entre el grupo que cantó y rezó mientras los restos de Benedicto XVI fueron bendecidos. Entre los presentes también hubo obispos y cardenales, como el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin. El ataúd de madera fue sellado, trasladado a otro metálico decorado con una cruz, el emblema del Papa y una inscripción en latín. Posteriormente el féretro de metal se selló y metió en otro de madera con las mismas decoraciones. Finalmente se introdujo el ataúd en su hueco y Monseñor Ganswein pronunció una última bendición. Internacionales. Según la norma, el permiso humanitario, conocido en inglés como Humanitarian Parole, es una autorización especial temporal otorgada a aquellos que buscan entrar a Estados Unidos bajo circunstancias de emergencia. El permiso no abre un camino directo a la residencia permanente en el país, aunque su uso es discrecional en la frontera. Se está utilizando mucho en los últimos tiempos en la frontera suroeste debido a la naturaleza de los flujos y a la forma en que estos han cambiado. Hasta mediados de la década de los 1900, inicios de los 2000, el 98% de los que cruzaban la frontera suroeste eran jóvenes varones solteros que intentaban evitar a la patrulla fronteriza y encontrar trabajo en Estados Unidos. Un perfil de migrante que ha cambiado debido al cada vez mayor número de mujeres que llegan a la frontera, muchas con una meta pero sin la información adecuada sobre los procesos migratorios en vigor. Tenemos que dormir aquí en el aeropuerto, no tenemos un hotel, ni dinero, ni comida para mi hijo. Durante el año fiscal 2022, comprendido hasta septiembre del año pasado, se presentaron 598.378 solicitudes relacionadas con este proceso, pero solo poco más de la mitad fueron aprobadas según datos oficiales. Cifras que especialmente críticos de la política migratoria de la administración Biden han cuestionado. La administración Biden está usando eso para permitir que decenas de miles de personas ingresen ilegalmente a Estados Unidos. En 2022, el estado de Texas demandó al gobierno demócrata ante la Corte Suprema, pero el máximo tribunal del país aclaró. El Departamento de Seguridad Nacional puede ejercer su discreción para otorgar parol a los solicitantes solo caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. La medida cobija a aquellos que bajo otras circunstancias no serían admitidos para permanecer en el país de manera temporal. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presenta El Precio del Café. Agropecuaria Emanuel, en Playitas, Comayagua. Venta de fertilizantes foliares, fungicidas, herbicidas y más. Presentó El Precio del Café.